¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo una vez más de aquí de Guadalajara, Jalisco. Deseándoles que estén a todo dar, en donde sea que nos sintonicen, como si fuera programa de radio. Ya tenía tiempo que no hacía motovlog, porque pues estábamos saliendo mucho, ¿no? Entonces, pues todos los videos habían sido ya de las rodadas que habíamos hecho. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este motovlog que me pareció interesante, derivado de que hace tiempecito leí en internet un artículo que me pareció interesante. Tengo poco de ser motociclista, realmente pues creo que no llevo ni al año y medio de ser motociclista, pero pues he tratado de aprender, ¿no?, todo lo que he podido, y el tema que quiero tratar ahorita en este motovlog es tips para poder andar en motocicleta de una manera pues más segura, ¿no? Sabemos que la motocicleta conlleva un riesgo un poquito más alto que el de otras actividades, pero si se hace con ciertas de cierta forma, ¿no?, o de cierta manera, pues tienes buenas posibilidades de que no te suceda nada. Derivado les comento de que leí un artículo en el que te recomendaban ciertas cosas que realmente tienen que ver mucho con un tema de tener un poco de sentido común. Mucho es sentido común, y en otras circunstancias pues también un poco de conocimiento, ¿no? Me gustaría agregar las cosas que yo considero, que yo he aprendido, que son importantes para poder viajar de una forma pues segura, en cuanto a mi percepción, en cuanto a mi pues, poca experiencia. En realidad, realmente yo tengo muy poco tiempo. Hay gente que ha pasado años y años en motocicleta, y no dudo que su experiencia sea mucho mayor que la mía, o mejor asimilada, pero me gustaría compartir con ustedes esta información, ¿no? Yo desde que empezamos a andar en moto me he tratado de aprender, ¿no? de aprender todo lo que pueda, para poder hacerlo mejor y ser pues un buen piloto, ¿no? Obviamente uno de los primeros puntos que yo considero que es importantísimo, que es pues prioridad para poder andar un poco más seguro en tu motocicleta, es el equipo, ¿no? El equipo yo lo considero uno de los puntos más importantes. Todo tu equipo, tu casco, tus guantes, tu protección con tu chamarra, tus buenos calzados, buenas botas para antiderrapante, y pues todo lo que puedas traer de protecciones para en el momento en el que caigas, porque como dicen el dicho, existen dos tipos de motociclistas: el que ya se cayó y el que se va a caer. Y para el momento de que te caigas, pues traigas tu equipo completo, ¿no?, o lo más completo que se pueda. El siguiente punto de los que yo vi que también se me hizo interesante es el saber conducir saber discernir en qué momento es buena oportunidad de imprimir la velocidad, y en qué momento es importante manejar con velocidad moderada, ¿no?, con moderar tu velocidad. En este punto realmente pues ya es mucho la experiencia que tengas, la capacidad de frenado de tu motocicleta, tu pericia, y temas similares, ¿no? Entonces pues también nada del otro mundo, es pues más o menos sentido común, pues poder ir a la velocidad adecuada, en las vialidades adecuadas, ¿no? O sea, no querer ir a una velocidad muy alta en vialidades que representan pues un peligro inminente a la velocidad, ¿no? Que hay muchos factores que pueden interrumpir tu vía, y pues el que la velocidad sea alta te impidan manejar esas eventualidades de una manera segura, ¿no? Otra de las características importantes que se me hicieron importantes o interesantes fueron el que te hagas visible, ¿no? Que el que tú ver a las personas, o sea, que tú tengas visibilidad,
y que además a ti te vean, ¿no? Entonces eso también a mí se me hace interesante, importante, el tener visibilidad, que las personas te vean y tú ver a las personas, ¿no? ¿Qué otro era? Era... Ah, claro, bueno, eso ya también muy importante. Siento que falta mucho en el tema de educación vial, y no solamente a los motociclistas, sino también en general pues a todos los que compartimos la vía. Hay un tema ahí de conocer, de saber cómo moverte, del tema de conocimiento de vialidades, de cómo transitarlas. Existe también un tema cultural, pero pues no voy a meter mucho en esas arengas, ¿no? Básicamente el consejo es respeta los señalamientos viales, ¿no? Básicamente si respetas los señalamientos viales, en alguna medida tienes mayor seguridad que una persona que no respeta los señalamientos, cualquiera que esto sea, ¿no? La forma. Un tip que a mí se me hace importante debido a mi experiencia es tomar cursos para aprender a andar en motocicleta. Yo cuando tuve, les voy a compartir en este momento una experiencia mía. Yo cuando tuve la oportunidad de adquirir mi primera moto, pues la Honda Shadow, la 1100, pues a mí realmente se me hizo fácil pues traérmela de donde la compré, ¿no? Pero era pues en ese momento no me di el peligro, pero era muy fácil que yo a lo mejor pudiera haber tenido un accidente con esa moto, ¿no? Porque pues no conocía muchas cosas que después de tomar un curso aprendí, ¿no? O sea, realmente me quedé sorprendido de la facilidad con la que puedes bloquear el freno trasero, ¿no? Y pues obviamente también aparte también es pues más o menos como pues intuición o sea, habilidad para no partirte la madre solito. También no dudo que también eso tenga que ver, pero la parte técnica o la parte del conocimiento de la práctica de cómo aprender a manejar una motocicleta, creo que también es importante, ¿no? ¿Cuál era el otro? Creo que era ¿qué más era? Sí, ya me acordé del último punto que leí. Tiene que ver un poquito más también así con lo que les dije de la cultura vial. Respetar, ¿no? Respetar al que comparte la vía contigo, ya sea automovilista, ya sea ciclista, ya sea peatón, otros motociclistas. O sea, compartir respetar y compartir la vía con los otros personas, ¿no? Con los otros integrantes con los que vas compartiendo la vía. Como les comentaba al principio, pues mucho es sentido común tenerlo, y pues no sé, quien sea creyente, un poquito también ahí de ayuda divina, tal vez, que Dios te guarde de un accidente, tal vez, no sé. Yo personalmente sí creo que Dios te pueda ahí hacer el panillo a que no te vaya tan mal. Me gusta pensar que sí, tengo fe en que sí, más bien. Y pues manejar con precaución realmente pues es algo que me ha gustado mucho, y entiendo pues el riesgo, ¿no?, que conlleva, pero realmente no siento que sea necesario bajarte de la moto para que vivas una vida larga, ¿no? Realmente yo sí creo que hay que admirar mucho a los bikers, a los motociclistas que ya tienen mucho tiempo andando en moto y aún así pues se han conservado bien, a lo mejor con sus caídas y lo que ustedes quieran, pero que se han conservado pues vivos, ¿no? Entonces me gustaría llegar a viejo siendo biker, y entonces pues comparto con ustedes
esas pequeñas perlas de sabiduría. Pues estos pequeños tips, ¿no? Esos tips que siento que de alguna manera sirven para poder viajar en moto de una manera más segura. Espero no tener ya problemas reales. Sí, he tenido ya dos accidentes, uno por pendejo, literal, yo me caí solito, me partí la madre yo solo, y el otro pues sí fue un mototaxi, me aventó. Espero en el futuro ya haber sobrepasado esa mala racha de accidentes, ya con esta que no pase nada con la Panterita, y pues seguir compartiendo con ustedes esto que me ha encantado, a pesar de ser realmente nuevo. Me ha encantado, se me hace curioso cómo pues había tenido otros automóviles antes de tener la moto, y pues automóviles relativamente chidos, ¿no? Y realmente me aburría o me cansaba pues relativamente rápido de un auto, ¿no? Y ya llevo pues año y medio andando en moto, aunque no es la misma. Llevo año y medio andando en moto y por las mañanas todavía me emociono un chingo porque voy a ir al trabajo en la moto, ¿no? Entonces eso no me pasaba a mí con el carro, nunca me llegó a pasar. De emocionarme por ir al trabajo en el carro, pues qué chingado, al contrario, era ay, güey, no mames, o sea, otra vez pinche tránsito vial hasta el tope y puras broncas y eso, no. Y en la moto no, en la moto yo de verdad voy contentísimo yendo a mi trabajo en la moto, porque pues es la moto. Porque pues es divertido andar en moto, ¿no? Entonces me encanta. Entonces me encanta también y me encanta también compartirlo con ustedes. Me hace algo interesante, y pues yo que aquí la dejamos, ¿no? Voy a editar el video de la última salida que dimos hace una semana, creo. Fuimos a Capilla de Guadalupe, aquí en Jalisco, por unas famosísimas paletas de Chocomil. Y ya estando ahí en Capilla, íbamos a ir con mi familia de mi esposa a Tepa, pero al final de cuentas cambió el plan y nos fuimos a Jiquilpan, Pueblo Mágico. Continuando pues con lo de Rodando Rutas Mágicas, fuimos a Jiquilpan, Pueblo Mágico, y pues ya necesito editar el video para subirlo. Entonces yo que voy a subir primero porque realmente es poca edición la que tengo que hacer, y el otro video lo editaré, yo creo, en la siguiente semana, yo creo, o en cuanto pueda, cuando tenga chance lo edito ya para tenerlo listo y poderlo pues subir ahí a YouTube y a YouTube y a Facebook para poderlo compartir con ustedes, ¿no? Estoy muy contento porque el canal ya dio un poquito de dinero para comprarme una cervecita o un refresco. Espero poder mejorar la forma en la que edito y la forma en la que subo los videos, para que les siga gustando, ¿no? Siga dando. Si tienen algo, como dijera el site, algún comentario constructivo de cómo puedo mejorar, pues también es bien recibido. Realmente pues trato de hacerlo interesante, ¿no? De hacerlo interesante para todos, que les agrade. Y pues nada, todo tranquilo. Ay, güey. Pues ahora sí, aquí dejamos el motovlog. Estoy tratando de subir un video mínimo a la semana. No sé si puedo subir más de uno, pero por lo menos uno sí. Y espero les haya gustado. Si tienen ustedes algún tip
que se me haya pasado o alguna experiencia que ustedes tengan que les parezca interesante. Trato de leer todos los comentarios que me ponen, pues ahí en el tutubo. Y pues muchas gracias, saludos. Si les gusta el video, consideren suscribirse para poder tener pues las actualizaciones de cuando subo nuevo material. Y pues muchas gracias. Nos estamos viendo.